Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Hola, saludo cordial a todos los oyentes que nos acompañan hoy en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES. Facultad que se encuentra en proceso de acreditación en alta calidad y su emisora en internet CES Radio. Mi nombre es José David Arenas, docente de la universidad, y es un placer compartir este espacio con ustedes. En el programa presentaremos pensamientos y resultados de investigaciones sobre problemas jurídicos de actualidad de la región y el país. Este programa se transmite todos los lunes a las 8 de la noche por CES Radio, y no sería posible sin la colaboración de Adrián Urrego y David Bentham de la Oficina de Proyección Corporativa de la Universidad. Si desean escuchar el programa fuera de la hora indicada, ingresen a los archivos de audio que están alojados en la página de la emisora, radio.ces.edu.co. Recuerdo a todos nuestros oyentes que a través de las redes sociales también pueden participar en nuestro programa. En Facebook pueden buscarnos como CES Radio y en Twitter seguir la cuenta CES-radio. En estos espacios pueden sugerirnos temáticas y participar en el tema del día. Precisamente hoy estaremos hablando sobre la geopolítica en la historia del mundo. Recordamos también que la Facultad de Derecho de la Universidad CES tiene el programa de pregrado en geopolítica y estaremos haciendo ciclos de programas en relación a temas que estén asociados con la geopolítica. Y para el programa de hoy entonces me acompaña también Dina Rolby. Dina, bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo estás? Quien va a estar en calidad de coentrevistadora, y como invitado tenemos al profesor Rodrigo Posada Bernal, economista industrial de la Universidad de Medellín, magíster en Ciencias de la Administración de la Universidad de AFID y profesor de esta universidad en el área de Economía. Profesor Rodrigo, bienvenido. José David, muchas gracias. Dina, ¿cómo estás? Bien, Rodrigo, gracias por estar aquí acompañándonos. A ustedes, gracias. Profesor Rodrigo, nosotros quisiéramos abordar el tema de la geopolítica primero con unas preguntas de contexto. Y quisiera, por tanto, preguntarle qué se entiende por geopolítica. A ver, José David, antes de dar una definición como muy teórica de lo que es geopolítica, yo creo que debemos contextualizar un poquitico la geopolítica. La historia de la humanidad toda está imbuida de geopolítica, es decir, los movimientos de los grupos humanos, los movimientos de la economía, los movimientos de las guerras, todo definitivamente tiene un marco geopolítico y de hecho pues eso es lo que conforma la geopolítica. De ahí pues que la geopolítica la debemos entender como una interacción entre los individuos, obviamente, que poseen unos referentes de poder, que desean tener esos poderes, la composición geográfica, la estructura geográfica de las regiones, de las naciones, de cómo se hayan llamado en su momento histórico determinado, la cultura, indudablemente es un aspecto que la geopolítica en su conformación tiene que tener en cuenta y que influye determinantemente en la geopolítica. Algo importante que es la historia en sí de las naciones, porque eso va primero relatando cómo ha sido el actuar de las personas a través de la conformación de las diferentes naciones en el mundo. Entonces la geopolítica, hombre, si miramos bien, es una amalgama de una cantidad de saberes, de conocimientos, de hechos históricos que nos van conformando todo un historial y además nos van proyectando hacia un futuro, que es una de las cosas interesantes de la geopolítica. La geopolítica nos permite proyectarnos a través del tiempo para poder hacer una especie de simulación del comportamiento de la humanidad, porque a través de la historia ha sido muy similar el comportamiento de la humanidad. Entonces la geopolítica la debemos entender, ¿verdad?, como esa amalgama de esa cantidad de saberes que se han ido conformando a través de la historia de la humanidad. Muy bien. De esa historia del nacimiento de la geopolítica, empezamos a ver que inicia como estrategia militar, especialmente, y ya eso cómo se va transformando para llegar a ser
lo que tú dices, la simulación del comportamiento de la humanidad. ¿En qué momento da ese salto? Sí, Dina. A ver, para aclararte un poquito la pregunta tuya, tenemos que referirnos a los primeros imperios. ¿Y por qué esos imperios? A ver, indudablemente, miremos los grandes imperios, el imperio griego, el imperio romano, pero miremos también otros imperios, no de la cultura occidental, sino de la cultura oriental, el imperio chino, ¿no es cierto? A ver, hay unas circunstancias determinantes en esa historia, porque eso es pura geopolítica. A ver, si miramos, por ejemplo, Grecia y Roma, vemos que sus territorios son territorios agrestes. Pues Grecia es una región relativamente árida, realmente lo que conocemos de Grecia hoy no es un país extenso, ¿no es cierto? Ya sus habitantes necesitaban espacios. Obviamente, en ese entonces, como hoy todavía se da, aunque ha cambiado mucho la forma de mirar las guerras en este momento, pero en ese entonces la única forma que existía era una forma militar de guerra, de anexarse territorios que garantizaran una seguridad a los habitantes de ese país, ¿no es cierto? Ahí ya empieza pues también a aparecer esa otra serie de elementos de la geopolítica, el poder. No solamente garantizar la seguridad alimentaria, el espacio físico, que más adelante vamos a hablar un poquitico de eso, porque fue un gran elemento referente, por ejemplo, para la Segunda Guerra Mundial, y donde Hitler pues, nos hablaba de ese espacio físico para los alemanes. Pero se buscaba desde estos grandes imperios realmente en forma militar, te lo vuelvo a repetir, no había otra forma más directa, sino de una forma militar, de expandirse. Entonces desde ahí viene la geopolítica, estar imbuida por ese aspecto militar. Había muchas formas de encarar el aspecto militar en esa época. Alejandro Magno, por ejemplo, que extendió las fronteras más hacia el oriente que hacia el occidente, sin descuidar lógicamente el occidente de Europa. Sus guerras militares tenían una característica muy particular, y era que él no destruía las culturas donde llegaba, las respetaba, indudablemente. Eso fue generando una condición muy diferente en el dominio de naciones sobre naciones, ¿no es cierto? No era el Imperio Romano, por ejemplo, que llegaba y ocupaba una región y no importaba si destruía o no destruía culturas, ¿no es cierto? A partir de allí, Alejandro Magno, hubo una concepción diferente, porque es que las culturas milenarias había que mantenerlas, no se podían destruir, eso lograba más aliados de esos nuevos países que se iban anexando, pero todo se hacía exclusivamente por aspectos militares. Y la historia de la humanidad, por muchos miles de años, estuvo enmarcada dentro de estas historias militares, esta presencia de lo militar dentro de la geopolítica internacional. Hoy, aunque sigue siendo la presencia militar fuerte en la geopolítica internacional, pues hay otros elementos que ya generan un dominio, llamémoslo así, en la humanidad: la tecnología, la economía misma, el dominio económico. Entonces hay unos elementos ya que no necesitan una ocupación fuerte, militar, territorial. Ya hay otro tipo pues sin descartarlo, porque sigue siendo un gran elemento de la geopolítica. Pero hay otros elementos que han vuelto un poquito menos impactante ese dominio territorial, como era en la antigüedad. Pero ha sido un elemento que ha enmarcado siempre la geopolítica, es lo militar, y sigue siendo presente, indudablemente. Profesor Rodrigo, a mí cuando lo escucho, primero que todo uno como que nota patrones históricos, de que algunos son recurrentes, pero otros van cambiando, como usted lo dice. Por ejemplo, en la Edad Antigua o en el principio de estos grandes imperios, lo que se estaba dando para la expansión territorial. Pero uno mira en el siglo XX, que es muy reciente en términos de la historia, Alemania, hablando de teorías de un espacio vital pues para los alemanes. Hoy en día seguimos teniendo problemas, por ejemplo, en Medio Oriente con una nación que tiene poco espacio contra otra nación que no tiene espacio.
tenemos un país como China que está creando espacio a través de islas artificiales, quizás extendiendo sus fronteras marítimas y quizás con propósitos estratégicos, tal vez no solo económicos, sino también de influencia militar, posiblemente. Yo noto que hay cosas que vuelven en la historia, ¿cierto? A pesar de que la tecnología evolucione, siguen ocurriendo situaciones que muestran la importancia del espacio como un tema entre las relaciones de poder entre los estados. Pero hoy por hoy hay un mundo nuevo, que es un mundo virtual, un mundo digital, y yo quisiera saber si esas teorías de la geopolítica podrían aplicar incluso a esos espacios que parecieran no tener fronteras, que son los digitales, por ejemplo. No sé si me hago entender, pero a través del derecho, en muchas ocasiones, algunos países han querido influenciar los contenidos o cercar lo que los ciudadanos pueden conocer o ver. Y he escuchado mucho, por ejemplo, en el caso de China, cómo existe en lugar de Google un navegador que es controlado por el Estado chino, Baidu, o cómo se impide que ciertas compañías de tecnología accedan a esos 1.000 millones o más de habitantes que manejan redes sociales y demás. Entonces quisiera que me hablara un poquito en estas nuevas tecnologías cómo pensar ya estos cambios de la geopolítica. Claro, y están impactando definitivamente en forma directa la geopolítica. A ver, el mundo hoy por hoy está en una dinámica sumamente distinta, diferente. Hay una pregunta muy recurrente. Hombre, la economía, ¿hacia dónde va la economía del mundo? Hemos visto que el capitalismo ha tenido una capacidad. A ver, ¿cuándo empezó el capitalismo? Empezó en medio de un mundo convulsionado, porque era convulsionado. Veníamos de un modelo feudal que se desbarata, ha sido de los modelos económicos de la humanidad que se desbaratan en forma muy radical. Todos lo sabemos, con la aparición de la revolución industrial, pues eso fue el acabose del feudalismo y empieza pues el capitalismo, ¿no es cierto? La gente veía en el capitalismo una cosa horrible, y aún hoy pues hay unas tendencias sumamente encontradas frente al capitalismo, pero el capitalismo ha demostrado, aún frente a esa cantidad de percepciones que existe, quienes lo rechazan radicalmente, quienes lo aceptan, que se ha acomodado a las diferentes situaciones del mundo, ¿no es cierto? Hoy vemos que estamos en un neoliberalismo. Entonces la pregunta recurrente es, bueno, ¿y hacia dónde va a seguir entonces la economía del mundo? Y estamos viendo la tendencia. La economía del mundo es hacia, digamos, fuera de la globalización, pues que ya la estamos viviendo, es hacia cada vez más unidos. Hablamos pues, espacialmente y geográficamente, ¿no es cierto? Si nos remontamos por allá a los años 2000 antes de Cristo, existían entre territorios pues defendidos, territorios agrupados, territorios dominados por diferentes pueblos. Podemos hablar tranquilamente de unos 500.000, 600.000 pueblos independientes. Si nos vamos a principios de la era cristiana, ya podemos hablar de unos 200.000. Si nos vamos acercando más, pues vámonos por allá a 1.400, 1.300, ya hablamos de unos 80.000. ¿Cuántos países tenemos hoy, por Dios? Entonces, cada vez son menos los países y las regiones delimitadas geográficamente. Entonces, la tendencia del mundo es hacia formando bloques. La Unión Europea, por ejemplo. Eso tiene una finalidad muy clara. Primero, ampliar fronteras, libre movilidad de personas, de capitales, de mercancías. Pero además la protección. Mientras más grande sea el bloque económico que tenemos, pues nos podemos proteger militarmente más entre todos y de pronto hay más temor, porque mientras más temor haya de un enfrentamiento, pues más podemos tener la paz, ¿no es cierto? Entonces la pregunta ha sido, bueno, ¿hacia dónde va el capitalismo? ¿Una sola nación o una sola corporación que va a dominar todo el mundo y va a ser este globo un solo país? Es una especie de divagación muy, muy complicada, pero ahí aparecen las nuevas tecnologías entonces. Parece ser que las nuevas tecnologías son las que van a llevar a una agrupación del mundo como lo está logrando.
Mira, es que vos hoy, por ejemplo, en Colombia podés hacer un estudio de pregrado, de posgrado, de maestría, lo que quieras, teniendo la base en Inglaterra, en Londres, en Australia, donde sea, al otro lado del mundo, y lo puedes hacer tranquilamente por estos medios tecnológicos. Decías muy claro, hay países como China que ha tratado de bloquear la llegada de estos medios tecnológicos a sus regiones, pero eso es una cosa que los países terminan cediendo. Miremos el caso de Cuba. Cuba ha tratado de bloquear a su población por muchos años el contacto con estas nuevas tecnologías. Ha sido imposible. Ya vemos la historia de Cuba. Ya se está abriendo. Uno va a Cuba y encuentra, aunque en algunos niveles pues todavía precarios, pero ya puedes acceder a Internet. Es decir, la tecnología no tiene espacio ni barrera. La tecnología se va filtrando y va llegando a todos los espacios del mundo, y eso rompe barreras. Eso forma una sola comunidad que es buena o no es buena, no sé. Y tendríamos que hacer una disertación sumamente profunda sobre una interculturalidad allí. ¿Qué pasa con la cultura cuando estas barreras tecnológicas llegan a todo el mundo y se va formando un solo bloque de comunicación e interacción entre la humanidad? Interesantísimo. Entonces, estas tecnologías han influenciado y han inclusive desbaratado sistemas y modelos en la actualidad, buscando una coherencia y una unificación de pensamientos y de estructuras y de comunicación. Es que una de las cosas interesantes de las nuevas tecnologías es exactamente eso, la comunicación, porque la gente sabe qué está pasando en momento real en el mundo entero. Ya es casi que imposible tapar algo que ocurre en el mundo, eso se sabe. Las naciones han tratado de poner barreras tecnológicas que no entren las señales al interior del país, pero vuelvo y repito, el caso de Cuba es muy diciente. China lo está viviendo ahora mismo. China no puede llegar a los mercados internacionales como lo está haciendo con sus productos y su comercio, si no permite que estas tecnologías de comunicación, si estas nuevas tecnologías de toda índole lleguen a su territorio. Es que tienen que llegar, más aún, formar a su gente en estas nuevas tecnologías. Lo tiene que hacer y lo ha hecho, lo está haciendo. Ese tal vez ha sido uno de los éxitos en la recuperación y el mantenimiento de la economía japonesa. Ha sido ese desarrollo de la tecnología en ese territorio geográficamente tan estrecho. Ese es uno de los dominios que yo les decía ahora que la geopolítica estudia mucho, porque ya, aunque sí es interesante, importante y atrae mucho el dominio territorial, ya es más el dominio de estas tecnologías las que le interesan a las naciones. Quien domine la tecnología, domina el mundo. Y más estas tecnologías de comunicación que llegan al alma de todo el mundo. Es que miremos lo que está pasando. No todo el mundo tiene, por ejemplo, en Colombia o en muchos países, acceso a los medios de comunicación. Hombre, vos escribís una queja a un periódico, querés hacer algo a un periódico, masificar algún pensamiento tuyo, y es difícil que un periódico de buena circulación te reciba y te atienda, pero están las redes sociales, y ahí puedes hacer lo que quieras y llegar a una cantidad de público que antes no tenías acceso a eso, ¿no es cierto? Entonces, mirar la cantidad de movimientos que se han ido perfilando ante la presencia de estos medios de la tecnología. Esa es una revolución que llaman la revolución silenciosa. Uno no se da cuenta de lo que está pasando, sino cuando ya ve el producto, pero lo que en el mundo hay a nivel de tecnologías es una cosa impresionante, impresionante, y cada vez mejores y mayores desarrollos en este tipo de tecnología, mejores accesos para todo el mundo. Es que en Colombia lo vivimos. Hombre, ¿cuándo habíamos soñado nosotros que cualquier municipio del país, por más pequeño que sea, tenga, por ejemplo, internet libre para sus habitantes? Entonces vos te puedes sentar en el parque principal de los pueblos y abrir tu tablet, tu computador, tu cosa, y tener señal y comunicación con el mundo entero. Es una herramienta sumamente útil, es una herramienta sumamente ágil, pero a la vez es una herramienta sumamente peligrosa en el entorno geopolítico de la humanidad, porque si no es bien manejada, genera conflictos, y los hemos vivido.
Yo recuerdo por allá, hace unos 7, 8 años, que en las redes salió un rumor de una institución financiera de este país muy fuerte, muy grande, que estaba quebrada, salió por las redes. Y eso generó un movimiento, pero en masa, de los cuentavientes a retirar sus capitales de esta institución, generando pues una situación de liquidez y de riesgo grandísimo. Tuvo que el gobierno intervenir con sus entidades, con el Fogafín, tratando pues de, hombre, eso no es cierto, bueno, en fin, pero mire lo que puede generar este tipo de masificación de las comunicaciones por estos medios. Ahora, el desarrollo cultural, profesional de la gente. ¿Cuántas personas se han tenido que limitar de acceder a un estudio profesional o un estudio de educación media porque no tiene la posibilidad de movilización? Sobre todo a nivel profesional, que también tiene de pregrado, pues que tiene que estar trabajando la persona porque no tiene otra forma, pues existen estos medios que pueden ser utilizados en forma amplia, sin perder calidad en el estudio. Y tenemos instituciones universitarias, universidades sumamente prestigiosas en el mundo que tienen estudios superiores de maestrías, no sé si a nivel de doctorado, pero si no hay, allá vamos a llegar muy rápido, con una calidad y unas exigencias que no tienen por qué afectar ni atentar nada contra estas universidades de esta gran tendencia. Con eso que estás diciendo, yo me remonto un poquito a lo que hablabas en el pasado, cuando se fueron formando los Estados-nación, que apareció el concepto de ciudadanía como algo importante para la sostenibilidad de esa creación. Y ahora estás hablando de esa intervención de las redes sociales, estamos hablando también de formación de bloques. Entonces hay como dos tendencias, hay bloques, pero también hay globalización, hay la localización, la globalización. En ese marco de movimientos, ¿qué está pasando con una ciudadanía que, como decías, ya participa activamente a través de las redes sociales? Entonces, su relación de esa ciudadanía con ese Estado-nación, ya podemos hablar de una ciudadanía global o podemos seguir hablando de la ciudadanía tradicional. Y en ese sentido, entonces, estamos logrando por fin la participación ciudadana que solo se lograba en algunos países, los más desarrollados. A ver, Dina, indudablemente esa participación de gran parte de la ciudadanía en los hechos y los eventos mundiales lleva a que ese criterio de un país cerrado, ese nacionalismo que es triste que de pronto se empiece a perder, pero cambia. Yo no digo que se pierde, cambia el concepto de nacionalismo. Y hay choques frente a eso. Como ya hay tanta movilidad de personas por todos los medios, ¿no es cierto? Todos sabemos lo que pasa en Europa. Hay una alta xenofobia, no queremos que lleguen, pero sin embargo llegan. Y sin embargo se sabe que es necesaria la presencia de personas de todo el mundo en estas regiones. Eso mueve fronteras, eso cambia la geopolítica del mundo. Miremos Estados Unidos. Cada vez más la brecha entre Estados Unidos y los demás países desarrollados es más grande. Estados Unidos cada vez más se posiciona como país líder en el mundo entero. En el mundo entero. Si uno coge los reportes, por ejemplo, de patentes registradas en el mundo entero, uno encuentra un desarrollo de patentes en Estados Unidos impresionante frente a los otros países. A nivel militar, que sigue siendo pues, un elemento enorme y de gran presencia. Pero miremos Estados Unidos. Estados Unidos es un país intercultural, aunque tiene problemas también xenofóbicos adentro, indudablemente. Estados Unidos ha permitido desde hace muchos años la presencia de personas de otras naciones, de otros países, y no ha sido una cosa tan cerrada, por ejemplo, como en Europa. Estoy seguro que muchas personas de otros países lo piensan más de una vez antes de tomar la decisión de ir a Europa, porque allá hay esa xenofobia pues, que conocemos todos tan amplia. Pero sin embargo la gente está llegando.
volvamos a Estados Unidos. Uno pensaría que en Estados Unidos, por haber esa presencia de gente de culturas tan diferentes, de modos de pensar tan diferentes, de actuar tan diferentes, pues retrasaría el desarrollo de Estados Unidos. No, se ha demostrado que ha sido todo lo contrario. Todo lo contrario. La disponibilidad de mano de obra. Porque es que ese es un problema grave que tenemos en la actualidad, la disponibilidad de mano de obra. Por la forma de pensar de los ciudadanos de los países como tal, ha sido una realidad. En los países desarrollados, los nacimientos, pues las tasas de natalidad se están equiparando a las tasas de mortalidad, inclusive el relevo generacional allí está en riesgo. Entonces, la disponibilidad de personas, gente que llegue, que trabaje, que mueva la economía de las naciones, se necesita mano de obra de otras regiones. Estados Unidos, aunque pone, obviamente, tiene que filtrar y tiene que tratar de poner algunas condiciones para que la gente llegue a vivir a su país, pues ha sido un país sumamente abierto y encontramos personas de todo el mundo viviendo allí en forma relativamente armónica y que asumen la cultura de Estados Unidos y luchan en pos de Estados Unidos. El nacionalismo se ha ido perdiendo, el nacionalismo del amor de ese terruño ha ido cediendo. Hace unos 4 años también, creo que fue el País de España, el periódico, si no me equivoco, pero hubo una encuesta que se hizo en España muy amplia sobre los pobladores de España. La pregunta era muy sencilla: ¿usted está dispuesto a entregar su vida por defender el territorio español? Y la cifra era que más o menos el 15% de los españoles entrevistados dijeron sí. El 15%, o sea, ¿dónde quedó el otro 85%? No. Entonces sí, yo quiero mi país, yo quiero mi terruño, yo quiero, y eso ojalá no cambie. Pero ya ese aferramiento, yo doy mi vida por esto, eso está cambiando, porque es que esto ya es de todo el mundo. Miren, es que el número de países cada vez va uniéndose. La Unión Europea, en un acuerdo económico, es que ya es un solo bloque, ya es un solo país. Ahí tenemos 15, 16 países que ya están unidos en una sola cosa. Si ustedes van a Portugal, a España, y se van por carretera, uno no se da cuenta cuándo pasa de un país a otro. No pasa porque empieza a ver de pronto avisos en la carretera, letreros en el otro idioma. Pues, ¿cuánto pasamos de España a Portugal o de España a Francia? Pues no hay un retén, no, movilidad, total movilidad. Y esa es la tendencia del mundo, O sea, ¿qué afecta una territorialidad? ¿Qué afecta una nacionalidad? ¿Un amor por la tierra? Yo pienso que sí. Pero que eso vaya a lesionar, que peleamos pues peleamos en el buen sentido de la palabra, económicamente, socialmente, porque haya un bienestar en la región nuestra. No, eso nunca se perderá. Más aún, la tendencia es que todos vivamos mejor. Y miremos, Colombia, por ejemplo, sus estándares de vida los ha mejorado. Tenemos mucho por hacer, tenemos muchos problemas. Somos países tercermundistas todavía, no lo podemos negar, aunque lo queramos llamar de otras formas, pero la calidad de vida del colombiano ha mejorado un poco. Lo vemos, el índice Gini sigue siendo un desastre, pues el índice Gini en Colombia, pero la tendencia es mejorarlo, hay un propósito. El ingreso per cápita ha mejorado en forma sustancial en Colombia. Es decir, si Colombia lo ha logrado, pues y muchos países también lo han logrado, y es la tendencia de los países a mejorar la calidad de sus personas, y esto se ha logrado es porque realmente hay una posibilidad de interacción en el mundo entero. Entonces, lo mejor de allí, que lo conocemos ya, porque no lo traemos para acá. El mismo hecho comercial ha hecho que los dirigentes de los países dejen como esa tendencia de nosotros somos los que vivimos bien y los demás no. Esa interacción comercial, esa interacción de las comunicaciones ha llevado a que todo el mundo conozca lo bueno que se está haciendo en otros lados y lo que podamos implementar. Entonces, no es que yo quiero mucho a Colombia, quiero mucho a Antioquia, quiero mucho a mi terruño donde yo nací,
pero sí cambia ese apego hacia las territorialidades, indudablemente cambia ese apego hacia las territorialidades. Bueno, después de esta reflexión sobre cierto desvanecimiento del nacionalismo en el momento actual histórico, vamos a una pausa para otro tipo de preguntas. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Bueno, regresando, profesor Rodrigo, usted nos comenta a mí me interesó algo mucho de lo que dijo Dina ahorita, y es cómo es el resurgimiento del poder del individuo, en conexión a lo que usted nos comentaba de las nuevas tecnologías, cómo esas nuevas tecnologías facultan al individuo para que, digamos, lo resurja y sea escuchado, diga cosas a través de redes sociales sin haber un canal intermedio o una editorial o una emisora, un medio de comunicación masivo que le tenga que filtrar lo que dice, sino que acceda directamente a las personas. Y entonces me surge la pregunta es, nosotros estamos como reviviendo desde el punto de vista geopolítico, y obviamente mi análisis es de abogado y me disculpa pues porque muy probablemente esté errado, pero me da como la impresión de que en este punto de la historia estamos viendo una especie de como de guerra fría rancia nuevamente al resurgir cierta nueva izquierda del siglo XXI y ciertas nuevas relaciones de poder y alianzas, obviamente funcionando en un esquema distinto al que funciona en el siglo XX, pero una Venezuela con un socialismo del siglo XXI, una red de alianzas en Latinoamérica en torno a eso, el ALBA, las naciones pues que se han acercado también a Cuba nuevamente, el caso de esa conexión Venezuela-Cuba, el poderío económico indudable de la China, una Rusia capitalista pero que diplomáticamente se comporta como la Rusia más imperialista de la época soviética, que uno ve la actitud, digámoslo, frente a los recursos, a la expansión territorial o al control territorial de los países aledaños que tiene Rusia actualmente, y a la relación que está viendo resurgir con la China. Y me surge una duda en torno a eso, precisamente, digamos lo que los grandes bloques de poderío militar y económico asociados con unas ideologías, quizás algunos más cercanos a la idea de la supremacía de lo colectivo y otros más a la del individuo, caso de Estados Unidos y el mundo occidentalizado. Como que nuevamente se vuelven a alinear otra vez en polaridad las cosas, de una forma que todavía está muy desorganizada para entenderla, pero me da como esa impresión. Y aparece este poder del individuo. ¿Usted cree que este poder del individuo y de las nuevas tecnologías tengan la capacidad para erosionar ideologías colectivistas como las que mencioné, como el caso de Venezuela, el caso de China? ¿Sí tiene el poder suficiente? Y me voy a ir por un caso más extremo, el de Corea del Norte. Es un país que pareciera deliberadamente en un atraso en comunicaciones para poder tener un control sobre la población. Entonces, si va a tener tanto poder estas nuevas tecnologías como para que eso erosione unos sistemas tan rígidos de control, como que, obviamente estoy pidiendo una opinión porque claro, pues, bolita de cristal no tenemos, pero ¿qué piensa usted al respecto? A ver, indudablemente las tecnologías pueden llegar a minar estas formas de poder en los diferentes países. De hecho, lo primero que hacen estos regímenes totalitarios es limitar estos sistemas de acceso del público a las nuevas tecnologías. Tocaste el tema de Venezuela. ¿Qué ha hecho el régimen de Venezuela? La nueva izquierda, pues, de Venezuela. Limitar los medios de comunicación. De todas formas, impreso o por internet o por cualquier medio de estos pues nuevos que conocemos. Limitar las redes sociales. Porque se sabe el peligro que está allí inmerso dentro de estos medios de comunicación. Ecuador es otro ejemplo que tenemos, Colombia es otro ejemplo que tenemos.
donde hay una limitación total, ¿no es cierto? Lo primero que un líder, José David, hace en un país es tener el control de los medios de comunicación. Por ejemplo, los medios de comunicación pocas veces son independientes del sistema de gobierno o del gobernante que está de turno en una nación. Es un temor sumamente grande. Ahora, limita el actuar de los países. Rusia, que lo tocaste, es un tema sumamente interesante. Crimea, que creo que fue el tema que de pronto tocaste allí. Cuando Nikita Khrushchev, por allá en 1903, le da la independencia de Crimea, que fue mucho antes pues, de la caída de la cortina de hierro, lógicamente porque había un terruño allí. Nikita Khrushchev era de esta región, y toma pues su independencia. Rusia hoy quiere retomarla, pero ya no es Rusia podría militarmente tomarse la península, porque es que es la única salida que ellos tienen al Mediterráneo tranquilamente durante todo el año. El problema de Rusia es ese, que la mayoría de sus puertos durante gran parte del año permanecen congelados, ¿no es cierto? Ahí la guerra que tuvo Rusia contra Japón, que fue lo que llevó al traste todo el sistema de los Ares, que la perdió frente a Japón, fue exactamente por dominar el mar del Japón para tener salidas militarmente, porque era el único medio que existía militarmente, y eso minó pues la credibilidad y la economía de Rusia, y ahí pues fue uno de los elementos que llevaron a la gran revolución rusa, pues, y lo que ya conocemos del trágico fin del zarismo en Rusia. Rusia podría tranquilamente, militarmente, tomarse Crimea. Ellos sabemos que tienen unas bases allí, pues, que en el convenio se deshicieron rusas. Pero tranquilamente lo podría hacer militarmente, invadir y tomárselo. Pero no. Los medios de comunicación, la agilidad en que el mundo entero se entera de esto, la posibilidad de los demás países actuar, se enteran oportunamente de lo que está pasando, entonces inmediatamente bloqueos económicos, inmediatamente el actuar de los demás países, pues mira que sí llevan a que las naciones, las fuertes, las que tienen un gran referente de poder, hombre, se limiten mucho en actuar, porque hay una capacidad de reacción inmediata de las demás naciones de diferentes formas, de muchas formas. Es cierto, sí, pero hay regímenes totalitarios como Corea del Norte, donde hay una abstracción total de lo que está pasando en el mundo actualmente, unas formas de actuar, unas manifestaciones de poder, pues que el mundo entero es con una vergüenza de la raza humana total, porque es que eso no se concibe en estos momentos. Pero ¿cuántos quedan? Es que eran muchos los países que actuaban de esa forma. ¿Cuántos quedan? Pues yo creo que el único régimen que aún subsiste así es el de Corea del Norte. ¿Hasta cuándo? No creo que dure mucho, porque el mundo entero está reclamando un cambio allí. Los mismos pobladores de este país se van enterando por estos medios de lo que pasa en el mundo entero, de las formas de actuar, de las libertades que existen, y eso va calando dentro de la población. Entonces estos medios de comunicación, estos medios de interacción con el mundo que prácticamente no tienen forma de detenerse, aunque existen los medios, pues lo sabemos muy bien que existen los medios de que no llegue una señal a un país, que ya el internet está bloqueado, en fin. Pero es muy difícil mantener una situación de estas, muy difícil, porque es que Corea no vive, por ejemplo, aislada del mundo. Corea tiene que negociar. Corea exporta, Corea importa, y todo pues se va a hacer con presencia de personas. Entonces desplacemos a unos negociadores que se vayan para Alemania, para Estados Unidos, para Londres a negociar personalmente. No, eso hoy no. Tiene que abrirse a la comunicación. Y eso va permitiendo que en cierta forma la población vaya comunicándose, vaya enterándose de cosas, aunque quien nace dentro de un régimen, vive dentro del régimen, acepta el régimen y no hay ningún problema allí. De todas formas se va conociendo cómo actúa el mundo. Las universidades tienen que estar allí y aunque tienen una tendencia de formación radicalizada,
pues también van conociendo cosas. Es decir, la tecnología es un medio que no mina el poder, no, indudablemente no mina el poder. El poder está allí representado en las armas, en desarrollo armamentista cada vez más sofisticado, pero sí hace cambiar las formas de la estructura del poder. Es que el ejemplo, vuelvo y lo repito, lo tenemos en Cuba. ¿Quién pensaba que Cuba iba a tener un cambio hacia Occidente de la forma como lo ha tenido que hacer? Claro que hay muchas cosas económicas, muchas cosas de un respaldo que ya no lo posee por parte de la Unión de Rusia. La caída de la cortina de hierro afectó sumamente a Cuba. Pero el régimen castrista también limitó mucho la llegada de las señales de estos medios al territorio de la isla. Hoy ha sido imposible. Lo primero que ocurrió fue que Cuba se abrió al turismo internacional. Lo tuvo que hacer. La primera condición de las cadenas hoteleras llegar a Cuba fue: no me pueden limitar a tener señales de televisión, señales de internet, porque entonces no van a ir los turistas, no van a llegar, o en la forma en que queremos que lleguen. Eso ya fue minando y minando y minando esa cortina, pues llamémoslo así, que había en la isla. Y hoy, aunque es controlado este tipo de sistemas allí en la isla, la gente tiene acceso tranquilamente ya a muchas cosas que no las tenían. Y el régimen ha tenido que cambiar. Mientras el mundo siga en la tendencia que vamos, esos países totalitarios, esos regímenes totalitarios, tienen que pensar y tienen que ir acomodando sus sistemas a las nuevas realidades de la tecnología, porque no pueden escaparse de eso, no pueden. Es que no hay frontera, no hay armas, no hay bombas, no hay balas, no hay pistolas que limiten la llegada de señales y el actuar de todo el mundo. Si todo el mundo actúa de una forma, ¿cómo 1, 2, 3, 4, 5 naciones siguen actuando de una forma diferente? ¿Se van a extraer del mundo? No, es imposible. Lo mismo Rusia, que ha sido pues como el referente principal de unos regímenes fuertes, totalitarios, abierto totalmente al mundo, ¿no es cierto? Entonces vuelvo y repito, y eso es lo interesante de la geopolítica, aunque el poder militar tiene que estar, porque eso es lo que sustenta realmente el poder de las naciones, el poder de estas tecnologías ha cambiado la geografía. En la guerra del Golfo, por ejemplo, cuando esa coalición entre Francia, Inglaterra y Estados Unidos se tomaron el territorio, se lo tomaron totalmente, hubiera sido la misma historia del mundo: estos territorios ya no lo tomamos, es nuestro, lleno de petróleo y de riquezas. ¿Lo hicieron? No. Francia, Inglaterra y Estados Unidos hubieran podido repartirse como lo han hecho en la historia de la humanidad. Este terreno es suyo y esto es mío. Listo. No fue el propósito. Otro dominio muy distinto, un dominio económico. Pero el interés primordial no es la posesión territorial. El poder tiene que estar, el poder está manifestado y está manifestado básicamente pues en armas, armamentismo. Pero este desarrollo de las tecnologías está desplazando en gran parte ese poder de las armas. Si bien nos estás hablando del poder de las armas y todas las nuevas tecnologías, que es lo que nos está definiendo las formas de poder actuales, sí. Miramos, por ejemplo, una Unión Europea que no sabemos si se está retrayendo, se está cerrando, pero vemos que ese cerramiento es como hay un cierto temor, hay un temor hacia un poder. Entonces miramos desde la geopolítica qué es lo que nos permite entender el mundo, es el análisis del poder. El análisis del poder, y lo miramos desde la geografía, desde la economía, la política. Indudablemente, sí. Mirándolo como es ahora, qué es lo que está sucediendo, o sea, esa forma de poder que está ejerciendo, por ejemplo, ahora Rusia, es también una amenaza militar que puede que no esté invadiendo en ese momento, como dices tú, pero es una amenaza que está latente, y unos medios de comunicación que no sé cómo lo ves, que lo está utilizando de alguna manera Rusia. ¿Cómo está logrando ese poder para llegar a que una Unión Europea rechace unos países que pretenden ser parte de ese gran bloque, ya con otra ideología diferente a la que tenían durante tantos años? Sí, Dina, mira, indudablemente la Unión Europea, esa unión de esos países, muchas veces hablamos tranquilamente de la Unión Europea, pero no concebimos
en la gran mayoría de las veces el poder que allí está representado. El Parlamento Europeo en este momento tiene un poder de toda índole, lo que vos querás. Poder económico, poder político, poder militar. Muy bien. Las grandes guerras de la humanidad se han presentado, Primera y Segunda Guerra, pues que son las guerras inmediatas que tenemos, se han presentado por acuerdos comerciales entre los países. Es decir, vamos a la Primera Guerra Mundial, la Triple Entente, ¿no es cierto? Y la Triple Alianza. Fueron 3 países, hablemos primero de la Triple Alianza. La Triple Alianza se dio, que eran Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. ¿Qué había allí? Acuerdos comerciales. Y esos acuerdos comerciales implican también acuerdos de defensa, ¿no es cierto? Es un aliado comercial mío que sea atacado, que tenga riesgos, inmediatamente genera la reacción de los demás, ¿no es cierto? La Triple Entente, los 3 que nos entendemos, pues, Inglaterra, o Reino Unido, pues mejor, Francia y Rusia, exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Los 3 que nos entendemos. Entonces, los acuerdos comerciales, porque es que la Unión Europea no es solamente un acuerdo comercial, la Unión Europea es una cosa grandísima, eso involucra todo. Unas medidas macroeconómicas que se inició con la adopción del euro como una moneda, pues, de toda la comunidad, aunque Inglaterra, pues ya sabemos que no lo ha adoptado, pues sí lo adopta, pero no ha querido, pues, reemplazarla por su moneda, pero bueno, sigue funcionando el euro allí. Es un bloque grandísimo. Si ese bloque grandísimo no existiera, pues no habría podido poner tampoco sus condiciones frente a Rusia, en esa pretensión de Rusia de no permitir que esos países que antes conformaban la cortina de hierro, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues, no se involucren tampoco es que eso fue lo que asustó a Rusia. Uh-huh. Hombre, estos países están pidiendo anexión a la Unión Europea. ¿Y qué va a pasar con la Unión Europea? Entonces se nos va metiendo aquí como a la sala la Unión Europea, ¿no es cierto? Pero tampoco se atreve a invadir directamente estos países, porque lo podría hacer tranquilamente, ¿no es cierto? Simplemente Europa, y así lo manifestó la presidenta de Alemania, que es que Europa ya no quiere guerras. Indudablemente Europa sabe lo que es una guerra. Europa ha vivido y padecido las guerras directamente y eso ha sido una cosa tremenda. Entonces lo que se hizo fue convenios. Listo, no aceptamos estos países en la Unión Europea por ahora, porque tampoco fue una cosa radical ni tajante, ¿no es cierto? Pero también unas condiciones. Venga, hay unos grandes riesgos. Ustedes están generando situaciones internas en algunos países para tener una presencia rusa allí, tener un control sobre estos países. En fin, hubo unos acuerdos, pero eso es lo interesante, que esta situación ya lleva a que se hagan acuerdos. Estoy completamente seguro que ya Rusia, con su poderío económico, aunque bueno, yo no sé qué tanto poderío económico, pero al menos un poderío militar grande, ya se mide un poquito más de utilizar ese poderío militar que lo pudiera hacer, porque es que aquí hay otro poderío militar sumamente grande, ¿no es cierto? Entonces, esas uniones, esa presencia de bloques comerciales grandes generadas por las nuevas tendencias, sí limita en cierta forma la manifestación de poder por medio de estas armas, por medio de ese poder militar que sigue siendo, vuelvo y repito, sumamente válido. Pero ya hay otras formas que de pronto limitan el uso de estas armas y pueden llegar a ser más significativas, que lo ha demostrado, que el poder militar. Bueno, vamos a una pausa. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora
CES Radio. Volviendo, después de haber escuchado al profesor Rodrigo hablar de estos temas, le escuché decir que el poder militar tiene que estar. Yo no puedo estar más de acuerdo con eso. Y hay una cosa que me inquieta mucho, y es en el caso concreto de Colombia como actor geopolítico. Colombia históricamente, desde su nacimiento como república, de la época del Libertador, viene perdiendo sistemáticamente territorio. Primero éramos una gran Colombia, quizás con el potencial de ser un país líder en muchos aspectos, y empezó la segregación y a separarse y a nacer pues repúblicas independientes dentro de esos proyectos de las guerras de libertación. Pues acabó pasando que la Gran Colombia se redujo a la Nueva Granada, después perdimos más territorios en guerras. Hemos perdido también el tema del diferendo con Venezuela por el Golfo de Maracaibo. Y muy recientemente tuvimos una gran pérdida, pese a haber un tratado histórico, es Guerra Bárcenas, de principios del siglo XX, y supuestamente ya está resuelto todo en el Meridiano 82, si mal no recuerdo, de ese tratado. Resulta ahora que Nicaragua presenta una demanda en La Haya, y La Haya, en su costumbre de hacer componendas, le quita un gran espacio de mar territorial a la República de Colombia. Hubo voces que dijeron que había que desacatar el fallo. Yo pues voy a ser transparente intelectualmente. En ciertas conferencias donde tuve la oportunidad de participar, fui una de esas voces. Y citaba una circunstancia previa de otro fallo que hubo de La Haya, que fue el caso de los contras, donde le impusieron a Estados Unidos sanciones de más de $20.000 millones que no acató, con la gran ventaja de que Estados Unidos es el país más poderoso militarmente en el mundo, y creo que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no puede actuar en contra de Estados Unidos, en tanto incluso tiene derecho de veto sobre cualquier decisión que tenga que tomar el Consejo de Seguridad. Pero yo pienso que la actitud, y esta es una opinión personal que no hace parte del programa, que es 100% José Arenas, valga la aclaración, la actitud del gobierno de Colombia, independiente del gobierno que sea, del partido al que pertenezca, hace una actitud timorata, cobarde, frente a lo que ha sido ese fallo y la consecuencia con la pérdida de territorio. Creo que hemos guardado en los últimos 2 o 3 años, con el discurso de otros temas que han venido ocurriendo, un silencio cómplice con una gran pérdida de espacio territorial, de mar territorial. Y yo pienso que los mares son claves para el desarrollo futuro de las naciones, y Nicaragua lo vio y le apuntó a eso. Entonces yo quisiera, profesor Rodrigo, que nos hiciera una reflexión sobre el tema, y es ese reciente fallo de La Haya del 2012. Sí, José David, a ver. Sí, me gusta la aclaración que haces sobre el poder militar. Tiene que estar el poder militar, y en cualquier relación geopolítica tiene que estar el poder militar. Colombia ha sido un país sumamente atípico. No, pero muchos países también han vivido la historia de nosotros, es cierto. La independencia, una gran región, Bolívar y sus líderes de la revolución lo que lograron independizar fue un solo país, una sola región, pero luego tuvo que ser dividida, obviamente por una facilidad, pues siendo muy resumida las cosas, por una facilidad administrativa política, ¿no es cierto? Entonces se parten las 5 naciones, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, las que liberó pues nuestro gran líder Simón Bolívar. ¿Por qué hubo que hacerlo? Exactamente por la presencia de tecnologías que permitan administrar un territorio de estos tan grandes. Es imposible, ¿no es cierto? Que luego tomó pues las dimensiones que tomó y se constituyeron en países totalmente independientes. Una pérdida de territorio sumamente grande. Es cierto, Colombia ha perdido muchos territorios a lo largo de su historia. 1903, la pérdida de Panamá, un negocio. Brasil nos quitó un territorio sumamente grande, enorme. La guerra contra el Perú en 1932, nos invaden en Leticia, todo el trapecio amazónico prácticamente lo perdimos contra Perú,
tuvimos la guerra. Ahí está la cosa, José David, de la presencia militar. La presencia militar y el poder militar en la geopolítica tiene que estar para la defensa de las fronteras y del territorio nacional. Y una presencia militar fuerte. En estos días a Colombia le hacían una crítica porque compró unas tanquetas de alta tecnología, como 80 tanquetas compró. Entonces, muchas personas en el territorio colombiano se preguntaban, ¿pero por qué no estamos firmando un proceso de paz? Es que eso no es. El país se tiene que fortalecer militarmente para defender sus fronteras, su territorio, en fin, garantice la paz y la seguridad dentro del territorio nacional. Entonces, el ejército debe estar presente para un evento como ese. Nos invadió Perú en el 32. Entonces, hombre, respondamos militarmente porque es que es una agresión al territorio nacional y tenemos que estar preparados para eso. Listo. Recuperamos gran parte de ese territorio y se dice pues que Colombia gana esa guerra contra el Perú. Muy bien. Hemos perdido muchos territorios, indudablemente. Vamos hacia las aguas territoriales con Nicaragua. A ver, yo no defiendo y me duele como colombiano lo que pasó, pero es que cuando uno hace parte de alguna comunidad donde se pidió voluntariamente pertenecer a esa comunidad, uno tiene que acatar las normas de la comunidad. Es decir, si yo decido entrar a un club donde tiene unas normas y unas condiciones, es porque yo acato las normas de ese club. Si no las quiero acatar, entonces no haga parte de eso. Colombia hace parte de esos países que están, pues ya pidió retiro, pero que acatan las directrices de la Corte Internacional de la Haya, ¿no es cierto? Muy bien, empieza el conflicto. Yo creo que ahí no había posibilidad de intervención militar y de un poder militar. No, indudablemente no. Yo pienso que tal vez hubo una falla en la defensa más jurídica que militar por parte de Colombia ante esas pretensiones de Nicaragua. Pero tenemos que, pues en mi concepto, y ahí difiero con el concepto de José David, si aceptamos que la Corte mediara en una situación de esta, era porque estábamos dispuestos a aceptar lo que ella dijera. Yo no puedo decir, como no fue a favor mío, entonces no acepto. No, si yo estaba ahí y acepté que esa fuera la institución internacional que mediara en este problema, lo que dijera había que aceptarlo. Obviamente, peleándolo con herramientas jurídicas. Pero ahí el poderío militar, yo creo que no tendría ninguna posibilidad. Si de poderío militar vamos a hablar, lo poco que uno conoce de poderío militar, pero yo considero que frente a Nicaragua nosotros pues superamos en poderío militar a Nicaragua, ¿no es cierto? Indudablemente. Podríamos actuar militarmente, pero no, ese no es el momento ni la circunstancia que amerita una intervención militar. Una intervención militar se ameritaría si fuerzas militares de Nicaragua invadieran a San Andrés. Ahí sí, hombre, nos invadieron. Entonces respondamos militarmente. Pero si hacemos parte de una comunidad internacional, si hacemos parte de una entidad internacional mejor, que quisimos estar ahí, porque no fuimos obligados a estar allí ni participar en esto, y toman una decisión, vuelvo y repito, en mi concepto más por una, y usted, José David, como abogado que lo sabe muy bien, que hubo más fallas de defensa jurídica y de conocimiento, no sé si de conocimiento o no sé qué pasó ahí, pero parece ser que los defensores pues nuestros no actuaron de la forma más acertada. Pues el poder militar allí no tendría ya presencia. Yo quisiera, y me va a arrojar la pregunta de Dina, perdón, para seguir en este diálogo, es que, por ejemplo, hay temas, aquí yo pienso que también hay un factor que entra en juego del que no hemos hablado, y es la diplomacia. Claro, indudablemente. La diplomacia como una antesala de la guerra y también un mecanismo de prevenir la guerra por los medios de las relaciones entre las naciones. Colombia, por ejemplo, no ha tenido una diplomacia inteligente desde ese fallo, es una opinión personal también, porque existiendo un Consejo de Seguridad con 5 miembros permanentes, que fueron, digámoslo, entre comillas, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Francia, China, Rusia e Inglaterra, que son los 5
miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con derecho de veto, que pueden vetar una acción militar de las Naciones Unidas. Colombia, negándose a acatar ese fallo, solo necesitaría el respaldo de unos 5 de esos miembros principales, de esos miembros permanentes que tenga veto. Y Colombia, ¿qué ha hecho desde el 2012 frente a Estados Unidos con diplomacia? Se ha distanciado, que era el miembro que le podía dar el veto. Y permitió también que llegara como miembro transitorio al Consejo de Seguridad Venezuela, que está dejando pasar aviones entre Nicaragua y Venezuela, el famoso paso de los dos, que es simplemente un desafío mostrando este mar ya nos pertenece y vamos a pasar, aunque en este momento solo sean actos simbólicos de control. De todos modos, digámoslo, no es un escenario de guerra, es un escenario de manejo de diplomacia. De ahí tantas cosas que conectan. Por ejemplo, el tema del glisfosfato a nivel interno, que incomoda en Estados Unidos, estar haciendo los anuncios que hacemos tan poco inteligentes, y pensar que el voto negativo de Estados Unidos a una intervención militar de la ONU nos podría abrir la puerta a desacatar el fallo de la Haya. Porque es que, y aquí nuevamente es una apuesta que hago dentro de la teoría del derecho, nosotros tenemos que ser, porque eso sería, es una apuesta personal. Yo considero que el derecho, cuando es una amenaza que no está atada al poder de coacción, no es derecho. El derecho es derecho en cuanto a norma que puede ser coactivamente impuesta. Y ahí deja de ser derecho el fallo de la Haya si no hay quien pueda hacer de policía de ese fallo. Y de ahí la importancia de la diplomacia como la herramienta para desactivar lo que logró Nicaragua con el fallo. Y pienso que Colombia no ha tenido un manejo inteligente entre la relación que hay de las decisiones que se toman adentro y los efectos que pueden tener hacia afuera, y los respaldos y los juegos que se pueden dar en esto. No sé si el presidente Santos esté pensando, por ejemplo, al acercarse a China, también en Nicaragua. Puede ser, pensemos bien. A lo mejor está pensando en los proyectos que China tenía de hacer un canal que salió a la luz en esos días. Pero son cosas, profesor, que donde pienso, no llegando al extremo de la guerra, pero sí, por ejemplo, la presencia militar marítima de Colombia en la zona y una intervención militar efectiva, no pensemos que habrá una guerra con Nicaragua, porque no creo que eso sea posible en este momento histórico. Ni le conviene, ni le sirve a ninguno de los dos países, ni es algo ni tecnológica ni económicamente viable para los dos. Pero, digámoslo, una presencia efectiva de nuestra Fuerza Armada en la zona para intervención, por ejemplo, en narcotráfico, que siempre se ha hecho, intervención marítima, y un desacato directo al fallo, pero con una relación diplomática fuerte con un país que tiene poder de veto, que es como Estados Unidos, quizás para mí hubiese sido una conducta más inteligente a lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Pero eso nuevamente es una opinión personal. No, es que es indudable. Yo creo que sí ha habido, también en mi concepto muy personal, ha habido fallas y dificultades en una estrategia diplomática por parte de Colombia. Ahora, la presencia militar en la zona sí se da, y con lo que acabas de decir del narcotráfico, se da, y de hecho para defensa también del territorio se da, porque sabemos pues que los cayos aún siguen siendo pues propiedad de Colombia, que fue un fallo sumamente particular. Uh-huh. Están en aguas que no son de Colombia, pero siguen siendo de Colombia, entonces llegar allá es un complique, ¿no es cierto? Pero sigue habiendo cierta presencia. Lo que pasa es que también la capacidad económica del país no es la más boyante, por consiguiente la presencia militar también se ve limitada en estas regiones. Sí, indudablemente yo también comparto el pensamiento que acabas de decir, José David, sobre la estrategia diplomática es la que nos queda, y eso no se ha agotado todavía. Hay posibilidades de que podamos todavía sacar adelante y echar para atrás ese fallo y lo que queda todavía por fallar, pero es estrategia diplomática, y es que esa debe ser la tendencia del mundo, y eso es lo interesante, ¿verdad?, de los referentes de poder que han cambiado en el mundo también. Ya no es matémonos por todo, aunque hay comunidades, todos sabemos, allá en África del Norte y en esa parte de Eurasia, pues se siguen matando por territorios y por cosas de esas, pero en el mundo, que esa era la constante, ha cambiado sustancialmente esa forma de pensar. Vías diplomáticas, de conversación, cedemos, no cedemos, y los pensamientos cerrados de unas regiones y otras regiones han ido cambiando, y todo eso lo ha minado. Yo pues ahí sí
soy totalmente convencido de eso, ha ido cambiando, es por la presencia de los nuevos medios de masificación de la comunicación en el mundo entero, que ya no es exclusividad de unos pocos, ya es para todo el mundo. Entonces, ya todo se trata de manejar es por parte del diálogo, de las negociaciones. No creo que haya intenciones del territorio de Colombia pues de seguir cediendo territorios. Yo creo que desde que uno de los principios del Estado es proteger la integridad del territorio nacional, ahí está presente, y considero y creo, vamos a ver qué acciones ahora con los movimientos que se están haciendo en las altas esferas pues del gobierno de Colombia, pues el nuevo canciller maneje de otra forma diferente, o sea, con otras estrategias más eficientes pues esta defensa de estos territorios. Pero indudablemente yo también comparto la idea, pues, José David, de que ha sido más una falla en la defensa jurídica de nuestros territorios que cualquier otra cosa. Muy bien, se nos ha agotado el tiempo. Le agradezco mucho al profesor Rodrigo, me pareció muy interesante esta entrevista. Ojalá lo podamos tener en un panel que ya estoy pensando para más adelante con Dina también. Y bueno, gracias. No, a ustedes muchas gracias, José David, muchas gracias, Dina, muchas gracias, y claro, encantado de estar en otra reunión en un futuro muy cercano, espero. Yo quiero agradecer a José David por abrir este espacio a la geopolítica. Nosotros con este pregrado de geopolítica dentro de la Facultad de Derecho hemos encontrado estas relaciones que son realmente coherentes, lógicas, y José David lo ha entendido así y nos ha abierto este espacio para poder tener invitados como Rodrigo, que fue uno de los principales gestores de este programa. Muchas gracias por acompañarnos hoy. A ustedes nuevamente muchas gracias, que estén muy bien. Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio.